Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Sevilla TV, un programa en el que vamos a hablar del sueño de los pequeños y de la importancia que tiene, y para ello nos visita Carmen Lorente, que es educadora infantil y también coach del sueño, para hablar de esto. También nos pasaremos por la actualidad de Sevilla, que hay varias cosas de las que hablar, como también tenemos que hablar de cuestiones importantes con el secretario general de aquí de Sevilla, de Comisiones Obreras, Carlos Aristu, que nos va a visitar. Así que todo ese es el plan que tenemos diseñado para el día de hoy. No se vayan, que comenzamos. El colegio, los colegios que ya han empezado, y hay una cuestión que a los padres se nos complica muchísimo, porque claro está, los peques pues vienen de un periodo de vacaciones donde se acostumbran a diferentes hábitos, y uno de ellos es el de acostarse tarde y obviamente pues levantarse también tarde, y eso hay que cambiarlo pues de forma radical, y es uno de los primeros carros de batalla al que nos enfrentamos los padres, porque después está la alimentación, cambiar determinadas cosas, pero ese sin duda alguna es el primero, y vamos a informarnos un poco de cómo se debe hacer y cómo lo tenemos que ir tratando, porque nos acompaña Carmen Lorente, que es educadora infantil, asesora del sueño. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Son 3 días lo que llevamos de cole, pero madre mía, ya sí se nota, Sí. y las batallas y las peleas que tenemos, sobre todo con el acostarnos temprano, con los peques. Ahora eso lo llevan regular, ¿verdad? Sí, eso necesitan pues una adaptación progresiva realmente, más que como un cambio radical, sino como que sea algo progresivo. Claro, pero ahí el fallo lo tenemos los padres. Sí. Ahí el fallo lo tenemos los padres, que que nos ha cogido el toro, y ahora no tenemos ese periodo de adaptación, y lo que hacemos es que te tienes que acostar ya sí o sí. Y claro, ahí vienen ya las peleas, y vienen las discusiones y los lloros y todas estas cosas. Sí, eso, que sea más bien progresivo la adaptación al sueño, que los niños poco a poco, en realidad deberíamos de empezar como 2 semanas antes de incorporarnos a la escuela, y bueno, para que sea progresivo y que no sea para el niño una cosa tan radical, porque es como un poco inviable, ¿no? Como pedirle a un niño tan pequeño. Nosotros los adultos también creamos rutinas, ¿no? Después del verano, y es muy difícil como volver, ¿no? a crear esos hábitos que ya teníamos creados, y bueno, es algo progresivo que tenemos que intentar, y bueno, ahora con el comienzo pues sí que poco a poco se puede ir adaptando la rutina y adelantando un poco los horarios. Claro, y haciendo ese trabajo que yo ya te digo, en mi caso, a mí el tiempo ya me ha cogido el toro, porque hay también muchas cuestiones sobre cuántas horas tienen que dormir los pequeños. Porque ahí también hay algunas disparidades de criterio, ¿no? Sí. Los pequeños necesitan más horas que los adultos. Sí, los más pequeñitos, si hablamos de bebés, pues necesitan entre 14 y 16 horas, los que empiezan en la guardería, ¿no? Ya a partir de los 3 años, ya en la escuela infantil, pues entre 11 y 13, 14 horas es como lo ideal, a lo largo del día, con siestas incluidas también. Los más pequeñitos, por ejemplo, de 3 años, pues a lo mejor siguen necesitando alguna siesta, y entonces ahí se compensan esas horas a lo largo del día, y luego ya cuando van madurando y los niños van madurando van necesitando menos, pero sí que es importante respetar esas horas para que el niño vaya bien descansado a la escuela, tenga buen humor, que vaya, bueno, se desenvuelva bien, ¿no? Al final en la vida. Esa rutina, ¿cómo debería de haber sido en este tiempo pasado? Que ya te digo que a algunos pues se nos ha hecho ya tarde, pero ¿cómo tendría que haber sido esa rutina para aclimatarse al cambio horario? Pues haber adelantado, pues, si, por ejemplo, el 30 de agosto, 1 de septiembre, ¿no? Que ya empezamos un poco a bajar un poco el ritmo, que eso también es importante después del verano, encontrar un momento de calma, de empezar a crear esos hábitos, empezar a dormir antes, acortar un poco los tiempos de parque, las actividades, y empezar pues eso, a adelantar ese ritmo, pues media hora, por ejemplo, cada día. Pues si antes íbamos al parque a las 8, que claro, apetece con la luz del día, ¿sabes? También Andalucía, ¿no? España incita mucho con tanta luz pues a tener esa... ¿no? Esa vida en la calle, claro. Claro, esa vida en la calle, y nosotros nos cuesta, ¿no? Como... Y además también que todavía no se ha ido las altas temperaturas, pues eso hace
que al parque no podamos bajar a las 6 de la tarde y tengamos que bajar pues Sí. 8:30, casi 9. Sí, es un poco locura porque sé que esto para muchísimos padres ¿cómo es esto posible, ¿no? De acortar tanto tiempo, porque mi hijo quiere salir, quiere jugar, quiere moverse, pero para que hagan una incorporación, una adaptación buena a la escuela y a los horarios, pues es importante eso, adelantar como media hora, un poco, acortar los tiempos de juego fuera y estar un poco más de tiempo en casa, ¿no? Y la adaptación a esa rutina, ¿en qué beneficia al niño? ¿En qué se nota? Hombre, se nota en el humor, que está bien descansado, que lo recibe todo de otra manera, ¿no? Yo, por ejemplo, en la escuela veo a los niños, ¿no? Como cuando van descansados tienen ganas de jugar, de correr, de moverse y al final el sueño es una necesidad básica, igual que alimentarse, ¿no? Entonces cuando estamos bien descansados estamos plenos para lo que los niños en este caso reciben, ¿no? Que además es muchísimo aprendizaje. Es que hay que darle esa dosis de energía que necesitan, porque al final es eso, es gasolina, el sueño es gasolina. Y vosotras los profesores lo notaréis mucho, ¿no? En clase por la mañana cuando llega un niño que se ve que no ha dormido bien, ¿no? Que no ha descansado bien, ¿no? Sí, se nota cuando necesita un poco más, es como hoy ha dormido un poco menos, entonces yo por ejemplo en mi casa intento siempre ayudarlos y compensar a lo mejor si está cansado, que duerma un poco en la clase, en el aula. Es verdad que a lo mejor no todas las maestras pueden permitirse hacer esta labor porque depende del número de niños, las escuelas tienen un gran número de niños, a veces es difícil poder atender todas las necesidades, pero bueno, algunas maestras sí que intentan como apoyar eso y luego eso, pues nosotros vemos, ¿no? Cuando llegan más cansados, entonces pues le pedimos a los padres, ¿no? Ahí jugáis con la organización de tareas y de cosas. Sé que es difícil porque además ahora mismo la vida es muy rápida, todo es muy rápido, siempre por la tarde hacemos muchas cosas, ¿no? Y que a los peques también muchas veces le metemos más presión de la que debemos, con extraescolares, con deportes, con no sé qué, los niños llegan reventados por la noche muchas veces, y además ahora muy tarde, que también porque tienes un día donde has hecho muchísimas cosas y no te has dedicado finalmente a los deberes que tienes que hacer. Te coge el toro ahí también en ese sentido y ya pues vas arrastrando un cambio horario, ¿no? Sí, hoy en día se llena mucho la agenda de los niños por la tarde, ¿no? También por la mañana los niños gastan mucha energía, hacen mucho trabajo, tanto los pequeños como los mayores, porque están en el aula trabajando, haciendo un esfuerzo muy grande con el aprendizaje y luego por la tarde como más cosas, ¿no? Y ahí como se tiende mucho como cuanto más cosas hagas más se cansa, pero eso también depende de cada niño porque a veces hay niños que cuanto más le metas es como que más nervioso se pone, luego le cuesta más trabajo dormir, ¿no? Entonces hay que encontrar el equilibrio y entendiendo cada niño. Después también es verdad que está la circunstancia familiar, que no todos los padres pueden estar con los niños toda la tarde, ¿no? Y poder estar jugando con ellos y dedicándose al 100%, ¿no? A la tarde, ¿no? A estar con ellos presencialmente y claro, pues es como que se tiende mucho también a una actividad, otra y bueno, lo ideal sería poca cosa, que no sean tantas actividades a lo largo de la semana. Eso es lo ideal, pero después sí, tú ideal, sabes que pero no. Bueno, esto después está la vida real, ¿no? Oye, una cuestión espinosa, el tema de las tablets, los teléfonos móviles antes de dormir, ¿eso cómo influye? ¿Afecta eso en la calidad del sueño del pequeño? Sí, sí que afecta, porque al final eso afecta a su sistema nervioso y aunque el niño esté parado, su cerebro está pues recibiendo muchas imágenes, también son imágenes muy rápidas que los niños no son capaces de procesar y bueno, lo ideal sería evitarlas en la medida de lo posible o que haya un uso responsable, que haya un control por parte de los padres, ¿no? Y lo ideal sería que ningún niño vea la tablet, ni televisión ni nada 2 horas antes de dormir, 3 horas. Porque eso lo que hace es que activa mucho, ¿no? Sí, el niño después muy inquieto. No te permite descansar, ¿no? Sí, no, el niño no, son tantas imágenes las que tiene que procesar que va como muy alterado a veces a la cama, hay imágenes que asustan también, entonces los niños pues se alteran. Se acuestan asustados. Ahora es la pregunta del millón, ¿cómo entretienes tú a los pequeños 2 horas antes de dormirte? Esa es la pregunta del millón. Porque claro, al final cualquier juego lo altera también, ¿no? Sí, lo ideal
es buscar juegos calmados, pues juegos como de puzzle, de construcción, que tengan un momento a lo mejor de lectura, que pinten, que hagan actividades calmadas antes de dormir. Eso es lo ideal. Claro, se puede, lo que pasa es que hay que tener también mucha paciencia y tiempo, Carmen, y tiempo también, porque claro, te tienes que poner con él, pero ¿quién hace que la comida, preparar las cosas, el esto, lo otro, el ducharte tú, todas esas cosas también es verdad que impiden un poco que quizás la educación en cuanto al sueño que tienen que tener, sobre todo porque es beneficioso para su descanso, la podamos llevar a cabo, que eso no en todos lados es igual y se puede producir de la misma manera. Sí, no es fácil, yo entiendo que no es fácil, pero bueno, si incorporamos una pequeña cosa cada día, al final eso se crea como un hábito y se crea ese hábito en casa de pues ahora lectura o ofrecerle también en casa diferentes rincones donde ellos también puedan tener a su alcance pues diferentes juegos, donde sepan ahora no hay tele, ahora puedes jugar, ahora puedes hacer un puzzle, puedes hacer otras cosas, ¿no? Que no sea ver. Oye, además de coach, del sueño, como hemos comentado también, eres educadora infantil, el tema de los horarios, y ahondando en la pregunta que te hacía anteriormente, el tema de los horarios, muchas veces por las cuestiones de las extraescolares y demás en los colegios, no sé, es beneficioso también esos horarios, no sé si estás de acuerdo, si se tendrían que cambiar para que se pueda dormir una pequeña siesta el niño, no sé. Sí, a ver, lo ideal es ver las circunstancias de cada niño, qué es lo que necesita, y yo soy partidaria de evitar esas actividades extraescolares, siempre que pues, cuando van creciendo sí que pueden ir incorporando pues más actividades, ¿no? Pues deporte, música, todo lo que bueno, a los niños les pueda interesar, ¿no? Si es los más pequeños considero que habría que cuidar ese espacio y que estén en casa o con los abuelos, con alguien que los pueda cuidar en el caso de que no sean los padres, ¿no? Creo que eso es lo ideal porque el niño necesita también sentir el hogar, ¿no? Que al final estamos siempre con mucha actividad fuera y para el niño pequeñito es importante, ¿no? Es curioso porque antiguamente, me acuerdo que en mi época había muchísimos colegios que tenían un horario partido, un horario de mañana y de tarde, y se fue paulatinamente quitando ese horario de tarde que se ha ido supliendo con el tema de las extraescolares, pero claro, se hacía para una razón, para la razón con la que tú nos estás comentando, pero los padres nos empeñamos en incorporar cosas. Sí, lo entiendo porque además es una ayuda para los padres y a veces que yo sé que hay padres que hacen todo lo posible por estar con ellos y a veces es imposible, tienen que llevarlo de un lado a otro y bueno, eso es un trabajo también de cada padre, no hay que sentirse culpables, eso es una cosa de la vida. El sentimiento de culpa de los padres también hay que arrastrarlo, ese también es curioso al de final, llevar. Sí, al final si le presentamos a los niños las cosas con alegría y nos ven a nosotros bien, o sea, que también eso es importante ver, que los niños vean a los padres bien, alegres, motivados. Y bueno, estamos en un mundo donde a veces eso es un reto, ¿no? Como el sentirse bien, incluso el tener tiempo para uno, ¿no? Para dedicarse. Pero bueno, al final eso los niños lo agradecen, ¿no? Ven el esfuerzo que hay detrás y que los padres trabajan y que hacen todo lo posible por estar con ellos. Sí, porque al final son esponjas y ellos saben cuándo es el momento de bueno, pues hay que aguantarse porque esto es lo que hay y cuando pues sí pueden reclamar un poquito más de atención. Ahí sí que son muy inteligentes. Sí, yo veo muy importante, que se lo digo mucho a mi familia, es tiempo de calidad, ¿no? Más que cantidad, no tienes que tirarte una tarde entera, con ellos 4 horas. Sí, que si te pegas 6 horas con ellos, pero prácticamente ni juegas, pues ese no es el tiempo de calidad al que hacemos referencia. Sí, los padres presentes, los niños lo perciben, ¿no? Ven mi padre está conmigo, mi madre está conmigo, que sea 1 hora, pero es un tiempo de calidad. Y al final, muchas veces los adultos, los niños, estamos con el móvil y no estamos en realidad con ellos. ¿Sabes? También nos tendríamos que quitar. Entonces sería como nosotros apartar el teléfono, cerrar pantalla, estar con ellos simplemente pues como un regalo del día y bueno, cuesta, ¿no? Pero... ¿Cómo se vincula ese rendimiento de los niños con la calidad del sueño? En ese sentido, ¿esa relación directa existe? ¿Es tal cual? Sí, claro, porque al final por la noche el niño tiene un periodo de maduración, ¿no? Es como y con las horas de descanso sobre todo, más que con el sueño, las horas de descanso. Las horas de descanso, la hormona del crecimiento también está ahí presente, ¿no? Cuando ellos duermen.
Entonces sí que es importante que el niño se sienta descansado y se sienta bien para el día siguiente, ¿no? Eso... Yo fíjate que en mi caso, todo el mundo dice que, bueno, una ducha antes de dormir relaja al pequeño. Yo te digo que en mi caso no es así, se activa mucho más, esto puede pasar. Sí. Es que yo creo que tengo un gremlin realmente, porque es que le echas agua y se viene arriba de una manera tremenda. Sí, yo una de las últimas asesorías que hice de sueño, le pasaba eso a la niña, que a la hora de bañarse se activaba. No llego a comprender por qué, o sea, la causa-efecto no la entiendo. Hay niños que necesitan a lo mejor cambiar ese orden, ¿no? Como yo a los padres muchas veces les recomiendo que haya un orden y que se repita todos los días el mismo, ¿no? Para esos niños pues al final es un mensaje que les vas creando cada día, ¿no? Entonces hay niños que si tú ves que solo activa el baño, pues se lo pones en otro momento del día, a lo mejor después de comer o antes de la cena, por ejemplo, que no sea para que vaya, después de esa activación tan grande, que vaya un poco encontrando su calma, ¿no? Y hay pequeños también que el dormir muy poco, aunque sea 20 minutos de siesta, lo activan muchísimo también. Y eso cuesta después que posteriormente el sueño por la noche lo cojan más rápidamente. Sí, lo ideal sería 45 minutos como mínimo de siesta, ¿no? ¿Eso es lo 45? O sea, se dice siempre que 20 minutos, pero eso los adultos. Eso los adultos, los a niños... A mí ni 20 minutos. Claro, los niños... Bueno, a mí 20 minutos me sientan fatal. Me sientan horrible, además. Es como yo prefiero ya aguantar la noche. Claro, prefiero no hacerlo. Sí. También es verdad que depende de en qué momento duerma la siesta, porque los más pequeños sí es verdad que desde que se despierta de la siesta tiene que pasar por lo menos 4 horas hasta que empieza la rutina ya de la noche para dormir. O sea, que niños que se despiertan de la siesta a las 6 y luego a las 8 a la cama. No, claro, ya después está cuando se duermen y se duermen mucha siesta o tarde, ya está el típico, bueno, pues cuando se canse que se duerma. Claro, y eso no debe ser así. No, porque además se activan más. Hay niños que van arrastrando el sueño, entonces están más activos, ¿no? Y a la hora de dormir le cuesta muchísimo más, ¿no?, conciliar el sueño. Carmen, para ir terminando ya, todos aquellos que quieran saber un poquito más de estas técnicas del sueño y bueno, pues ampliar un poco la información, en tu página web se puede entrar y ahí tienes todas las pautas, ¿no? Sí, ahí tengo pautas, tengo servicios, todos los servicios que tengo, conocerán un poquito más de mí. ¿Cuál era la página web? Dímela. www.moonlightsleepcoach.com. Pues nada. Pues yo creo que nos ha quedado todo bastante claro. Intentaremos aplicarlo en la medida de lo posible, que muchas veces no es fácil, pero lo vamos a intentar. Y yo creo que estas recomendaciones nos van a servir mucho para que los peques pues tengan esas horas de descanso de calidad, que es de lo que se trata. Así que, Carmen, muchísimas gracias por venir. Un placer. Y vamos a continuar con la actualidad de nuestra ciudad, que es muy rica. Sanidad 100% pública. Es el lema bajo el que vecinos, profesionales de la salud y miembros de la Marea Blanca de la provincia se han concentrado a las puertas del Parlamento de Andalucía. La falta de profesionales sanitarios, especialmente en esta zona de la provincia de Sevilla, ha tensionado la asistencia sanitaria, principalmente la atención primaria. Esa no es una atención primaria digna para nadie, ni para los pacientes ni para los profesionales. Entonces creo que el gobierno actual y también los anteriores gobiernos tienen la responsabilidad de conseguir que ese derecho básico tan importante y del que se pueden sentir orgullosos si lo consiguen, es que tengamos una sanidad con profesionales contentos, tratados con dignidad, y con pacientes contentos, tratados con dignidad. Y es que, según Comisiones Obreras, uno de los principales problemas de la sanidad pública son las condiciones laborales de los sanitarios, que ha provocado la fuga de profesionales a otros puntos de la geografía española. Lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía es no ofrecer en verano contratos de un mes, que es condenar a esos médicos, a esos profesionales de la sanidad, a irse a otras comunidades autónomas después de haber estudiado aquí o a irse a la privada. Lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía es convocar menos reuniones y poner más recursos encima de la mesa. Problemas prolongados en los años que se reflejan también en otros puntos de Andalucía. La atención de la sanidad pública cada vez está peor y es verdad que en la Sierra Sur se acumulan problemas gravísimos, pero que ilustran lo que está pasando desde Pulpí hasta Isla Cristina.
con un servicio andaluz de salud en el que falta lo básico, mientras que los recursos de los que dispone Moreno Bonilla, que son los más altos de toda la historia, se están yendo a engrosar la cuenta de resultados de las empresas privadas de la salud, que se están forrando. Una concentración que se trasladó al interior de la Cámara Alta y que provocó que el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ordenase el desalojo de los manifestantes. Pues después de tocar un poquito de actualidad de lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo en nuestra ciudad durante estos días, pues nos vamos a marchar a publicidad. 4 minutos y a la vuelta volvemos porque tenemos cita con Carlos Aristu. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte de nuestro programa y antes de seguir una recomendación, y es que si ya forman parte de nuestra compañía de PTV Telecom y se traen a un amigo con nosotros, podrán disfrutar de un descuento de 60 € en su tarifa anual y también podrán elegir entre los regalos que tienen en el QR que aparece en pantalla o si lo prefieren entrando en la página web www.planamistad.com. Llamen al 1650, se informan y se vienen con nosotros. Y vamos a continuar porque en la última fase del programa vamos a tener esa cita con Carlos Aristu, el secretario general de Comisiones Obreras, pero antes, en el día de hoy se ha celebrado la 6ª edición de Hemos Vivido y María de Perea ha estado allí. Hoy en la Universidad Internacional de Andalucía ha tenido lugar la 6ª edición del evento Hemos Vivido, un evento que reúne a creadores, artistas y público para incentivar a la población andaluza y sobre todo sevillana a interesarse por el arte dramático y aprender de él. Estamos aquí en la 6ª edición de Hemos Vivido, un encuentro de creadores, artistas y público, y bueno, nos encontramos con Federico Cassini, el jefe de estudios de la Escuela de Arte Dramático de Sevilla. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las bases fundamentales de este encuentro? Bueno, las bases fundamentales en la relación con la Escuela Superior de Arte Dramático es como lugar de desarrollo de una de las actividades principales, que es un proceso de creación, en la que nuestra escuela, independientemente de dar la sede a esta actividad, contamos también con que nuestro alumnado, exalumnado, incluso profesorado, forma parte de toda esta actividad de creación de cara a un producto final de creación en poco tiempo, lo cual enriquece toda una actividad de formación y amplía y da otra vista y otras perspectivas tanto a nuestro alumnado como a nuestro profesorado. ¿Y qué esperáis conseguir con este encuentro? ¿Está dirigido a algún tipo de público en concreto, gente más joven, gente mayor? No, el concepto y la filosofía de Hemos Vivido, que la Escuela Superior de Arte Dramático ha asumido y que también es parte de nuestra filosofía, es estar abierto a toda la ciudad, a todos los sectores culturales y sociales. Es decir, que no solo participen o puedan estar como público o incluso interviniendo personas relacionadas directamente con el mundo teatral, sino que sectores de asociaciones, de formación, pero de institutos, de pequeños alumnos que son el germen de ese nuevo público, incluso de esos nuevos actores y creadores dramáticos. Incluso todo lo que es una actividad que se realiza en el casco antiguo de la ciudad. Eso te permite que de todos los sectores, toda la sociedad sevillana pueda acudir y asistir a esta actividad. De hecho, en años anteriores y sobre todo el año pasado fue especialmente aplaudida y tuvimos una presencia de casi 300 personas que alojamos en nuestro patio de la Escuela Superior de Arte Dramático y por supuesto a la que a PTV invitamos para que asista ese día.
Y ahora me he traído para acá a Ana Donoso Mora y Javier Berger, que son dos de los artistas que van a dar esos cursos de interpretación. Bueno, contadme un poquito sobre vuestros cursos. Bueno, la propuesta se divide en dos partes, una que son unas masterclass de 2 horas y después es una parte de creación de una pieza en 2 días. Entonces se hace un sorteo y cada creador-creadora, que somos 3 los que formamos el equipo, tiene que crear en 2 días una pieza que se muestra en el patio de las artes de la Escuela de Arte Dramático. Y esas piezas, ¿cómo las dividís? ¿Os las dividís por grupos? ¿Hacéis un grupo grande para interpretarlo todos juntos? Pues todas las personas que se han apuntado como participantes intérpretes asisten a las masterclass si quieren y después se hace un sorteo. Entonces se hace un sorteo y van a dividir a todas las personas entre los 3 y quien te toque te tocó de un lado para otro. No pueden elegirnos a nosotros ni nosotros a ellas. Claro, ahí te ha tocado, no se puede hacer ningún cambio. Bueno, y tú, Javier, cuéntame un poquito sobre los cursos. Pues son, como ha dicho Ana, son 3 masterclass que damos cada uno de los creadores. Falta aquí Silvia Balbín. Y pues cada uno explica en esos cursos, bueno, el curso al final son 2 horas, 2 horas y media, que es un poco compartir tu manera de entender lo escénico, desde cada uno desde su punto de vista y de su manera de entender sus propuestas escénicas, ¿no? En mi caso trabajaré desde la comedia y cómo usar la historia personal de cada uno para convertirlo en recurso cómico. Esa es mi intención. A ver, y pues cada una pues trabajará desde distintos aspectos, ¿no? Claro, porque los dos sois actores y supongo que tendréis maneras diferentes de verlo. ¿Cuál es tu filosofía, Ana, sobre la interpretación? Bueno, yo ahora estoy como muy atenta a lo cotidiano, o sea, como de lo cotidiano, que lo extra cotidiano está en lo cotidiano. O sea, me llama mucho la atención todo lo que pasa en el entorno, no solamente en el momento de ensayo o en el momento en el que supuestamente tienes la cabeza para crear, sino fuera de ese momento, cuántas cosas pasan. Y dando clase después de haber sido tantos años actores, ¿es la primera vez que dais este tipo de masterclass o ya podría decirse que a lo mejor tenéis un poquito más de experiencia siendo profesores? Yo creo que clase hemos dado todos en algún momento, ¿no? Porque al final en esta profesión te dedicas, tienes que manejarte en muchos ámbitos, ¿no? Desde la dirección, la escritura, la interpretación, todos hemos pasado por. Después, con el tiempo, pues uno va decantándose más o menos, o la realidad se te va decantando porque se te da mejor o más fácil una cosa que otra, ¿no? Entonces, pero yo creo que clase hemos dado todos, ¿no? ¿Tú también, Ana, es tu primera vez? A nivel de la propuesta en concreto, así como una cosa tan compacta como proyecto, porque el EMOS lo que tiene también que es una propuesta muy innovadora. Entonces, en algo así no había participado, pero como docente, como dice Javier, o sea, al final todo lo que nos dedicamos a las artes escénicas hemos tocado casi todos los puntos de la profesión, ¿no? Y una claramente es la docencia. Pues muchísimas gracias, esperemos que os vaya genial en el curso y nada, a ver cómo se dan esas masterclass de interpretación, que ya he recibido una invitación por parte del jefe de estudios, así que bueno, a lo mejor me tenéis por allí por clase metida. Y vamos a continuar en nuestro programa, vamos a seguir con actualidad, con cosas de actualidad, porque claro, no sé si convendrán conmigo que en el verano pues hacemos un paréntesis, vivimos en una especie de Arcadia feliz, queremos desconectar absolutamente de todo, pero claro, llega septiembre y nos chocamos con la cruda realidad que se traduce, pues, por ejemplo, en un incremento del paro y en otras cuestiones que vamos a ir analizando a lo largo de todos estos programas que tenemos por delante en Sevilla TV, porque vamos a hacer caso a nuestra audiencia y nos vamos a acercar muchísimo más al ciudadano de a pie y a los problemas cotidianos del día a día de nuestra ciudad. Para ello me acompaña, para repasar, para ponernos al tanto de todo, el secretario general de Comisiones Obreras aquí en Sevilla, Carlos Aristu. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y creo que esa cruda realidad choca con
bueno, pues los primeros datos del paro que tenemos en ese incremento, en más de 1.300 parados, un aumento que contrasta mucho con el impacto positivo que tuvo la reforma laboral, ¿no, Carlos? Sí, esto lo que refleja es la estructura productiva que tenemos en Sevilla, donde el verano afecta en cuanto a que hay determinados sectores que se paran cuando acaba la época turística y entonces crece el paro. Eso en territorios donde la industria tiene mucho más peso que aquí no se nota tanto. Hay que decir en cualquier caso que son los datos de crecimiento del paro mejores desde el año 2008. Es decir, que la reforma laboral está cambiando progresivamente nuestro mercado de trabajo. No solo hay hoy un porcentaje de gente que por primera vez en su vida firma contratos indefinidos. Yo recuerdo casos de madres que me decían llorando que habían visto en sus hijos firmar un contrato indefinido que a ellas les costó 20 años firmar, pero es cierto también que en territorios como el nuestro, como Sevilla, sufrimos mayor dificultad para poder revertir el desempleo, y eso es así, y habla de un país que es desigual también. Vamos a hablar de varias cuestiones, Carlos, pero si me lo permite, le hago una general, porque bueno, Comisiones Obreras aquí en Sevilla ha sido un sindicato que se ha movilizado mucho y ha intentado movilizar, obviamente, el voto de la izquierda para esas elecciones generales del 23J, y en el escenario en el que nos encontramos ahora mismo, ¿qué valoración se hace desde Comisiones Obreras? Bueno, nosotros tenemos la sensación de que, no solo porque nosotros llamáramos al voto, pero sí hubo una alerta mental por parte de la buena parte de la ciudadanía, que venía de una sensación de desapego con la política, que estaba desanimada con las cosas que había visto, pero que entendía que había que parar la posibilidad de un gobierno, por primera vez a nivel nacional, de una derecha extremada y de una extrema derecha. Y que este país, afortunadamente, ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Hoy es un país diverso, democrático, y que no estaba dispuesto a retroceder y verse en blanco y negro de nuevo. Eso no quita que ahora tenemos un escenario complejo que a quienes les toca gestionarlo, a quienes quieren ser investidos como nuevo gobierno, pues les va a tocar buscar una solución. Y no es fácil. Pero creo que es un escenario que la mayor parte de este país hubiera firmado el día 22 de julio, y por tanto nosotros estamos a la expectativa de lo que va a pasar, siendo conscientes de la complejidad, pero contentos de haber frenado que este país de nuevo se pudiera ver en blanco y negro. El puzzle tiene su aquel, ¿eh? El puzzle es para echarle un ratito, y hay muchas cosas. Hombre, nosotros somos muy preocupados por una cuestión. Hemos tenido una legislatura en clave social, de la que además nosotros nos sentimos copartícipes. La reforma laboral es un claro ejemplo, pero se ha mejorado el sistema público de pensiones, se ha subido el salario mínimo interprofesional. Queremos que la nueva legislatura sea también en clave social, porque hay muchas cosas pendientes de resolver. Y luego, evidentemente, se va a abrir el melón territorial, que está ya encima de la mesa. Bueno, pues Andalucía tiene que jugar su papel. Igual que el 4 de diciembre en su momento sacó el pueblo andaluz para estar donde teníamos que estar en su momento, hoy probablemente Andalucía tenga que hablar de sí misma en clave de lo que es una de la comunidad con mayor población de este país. En lo que le ocupa en Sevilla, el desencanto hacia la política de la clase, sobre todo de barrios muy discriminados, de los que vamos a hablar, y barrios que están siendo afectados, como por ejemplo vosotros este verano habéis tenido un verano muy movido, sobre todo con todo lo que conlleva con barrios hartos. ¿Se palpa ese desencanto por parte de la clase un poquito más baja hacia la política, y que se siente pues como dejada, ¿no?, de la mano de Dios en muchos casos? Eso es una realidad. Es decir, estamos hablando de barrios trabajadores donde la gente viene de haberse criado muchas veces en ese mismo barrio y recuerda, pues allí había fábricas que hoy ya no existen, la mayor parte de ellas. En torno a esas fábricas se construyeron los barrios y se generaba una identidad. Y además hubo que pelear mucho los servicios públicos para que llegaran a esos barrios. Bueno, pues 30, 40 años después, hoy esos barrios se sienten discriminados. Están hartos, como dice la plataforma, pero porque se sienten discriminados, y en muchos casos, hay que decirlo, da igual quién haya gobernado. Ese desánimo de, es que si gobiernan los que son míos, me pasa lo mismo que si gobiernan los de enfrente, ha generado en muchos casos la abstención. Yo creo que eso es una llamada de atención a los partidos políticos de izquierda, porque ahí está donde la gente que necesita ser protagonista de sus políticas.
Y creo que esta vez han hecho un ejercicio de responsabilidad, pero hay que devolvérsela en clave de ahí es donde tiene que estar la agenda de las prioridades, en política local, pero también en otros ámbitos de gobierno. Y evidentemente nosotros que representamos a esas personas allí donde trabajan, en muchos casos en condiciones muy precarias, claro que palpamos cierta distancia con la política, y eso es preocupante. ¿Cómo está el asunto de Barrios Hartos? ¿Cómo se encuentra en ese momento? Porque el verano que han pasado ha sido tremendo. Bueno, las altas temperaturas las hemos sufrido todos, pero no es lo mismo sufrirlas con luz y con aire acondicionado o un ventilador que hacerlo sin luz, teniendo que tirar la nevera cada 2x3 porque no puedes comprar absolutamente nada y con numerosos apagones. Bueno, y en muchos casos con personas que necesitan estar con aparatos médicos enchufados. Es decir, que estamos hablando de riesgos para la salud y se ha hablado de algún fallecimiento que probablemente acabe en la Fiscalía. Son barrios discriminados y es lamentable que esto que afecta a decenas de miles de personas en esta ciudad muestre un abandono por parte, por supuesto, de la empresa, que es la principal responsable, pero luego la Junta de Andalucía, que es la responsable de velar porque haya un cumplimiento del mantenimiento industrial, no haga ejecutar las inversiones. Oye, si tiene que ejecutarlas y luego pasarle la factura a Endesa, que lo haga. Pero es que hay muchas personas que lo están sufriendo en su calidad de vida. Niños que no pueden estudiar en verano con aire acondicionado porque no tienen luz en su casa y tienen que prepararse los exámenes de septiembre, o gente que se está preparando oposiciones, o gente que tiene que estar todo el día comprando de un día para otro porque no pueden tener alimentos en la nevera. Si estamos hablando de situaciones de otro siglo, y no vemos ninguna llamada de atención por parte de alguien que diga soy el responsable y lo voy a solucionar. Por lo tanto, esta plataforma, más que justificadamente, va a tener que seguir moviéndose y ahí vamos a estar nosotros. Un verano, como decíamos, para Comisiones Obreras, el calor que ha afectado a muchos ámbitos, al laboral también. Son varias las denuncias que se han presentado por incumplimiento en materia laboral de atender a los trabajadores en materia de altas temperaturas. Y además es una cuestión no solo de responsabilidad moral, social, sino que es que hay que cumplir la ley. O sea, cuando denunciamos a una empresa, lo que está haciendo es algo ilegal. Y es algo ilegal que cuesta vidas. Hace poco recordamos un caso de un trabajador que falleció por un golpe de calor y su empresa lo tenía asfaltando con 47 grados en una carretera, con asfaltando que sube hasta 8 grados más la temperatura. O sea, hay esas empresas. Son más, menos numerosas, pero existen. Y por desgracia cada verano nos vemos obligados a denunciar a una, a otra, a veces repetidamente las mismas, con una inspección de trabajo, que le faltan recursos y además con una sensación de que somos todos conscientes, creo la mayoría, de que el cambio climático ha venido para quedarse y para agravarse. Por tanto, esto cada vez afecta más a más personas, a más sectores, ya no solo al trabajador del andamio de la construcción, sino que va a afectar a muchos otros sectores. Y creemos que hace falta otro tipo de empresas con mayor responsabilidad y otro tipo de administraciones llamadas a implantar el cumplimiento de la ley, porque van vidas detrás de eso, hay que recordarlo. Volviendo al tema de Barrios Hartos, la solución ¿dónde radica? Porque claro, una empresa como es Emasesa, empresa también, Endesa, perdón, el ayuntamiento, ¿dónde está ahí el caballo de batalla? ¿Dónde puede estar la solución por parte de quien le toca tirar más de ese carro? La empresa es la responsable, tiene contratos de suministro eléctrico y tiene la obligación de prestarlo y resolver cualquier incidencia, ya sea puntual, y si es estructural, tiene que invertir, porque además gana muchos dividendos y muchos millones de euros cada año. Una empresa que era estatal, que fue privatizada por el gobierno del Partido Popular y que hoy su capital es mayoría italiano. Hay que reflexionar también sobre todas esas privatizaciones que afectan a servicios públicos en este país. Pero luego hay una Junta de Andalucía que es la responsable, la que tiene la competencia de cuando una empresa no mantiene las instalaciones industriales, obligarle a que invierta lo que tiene que invertir. No lo hace. Y luego hay un ayuntamiento que, igual que el anterior, tiene la responsabilidad de situar que esto es un problema que afecta a muchos decenas de miles de sevillanos y sevillanas, de barrios que a lo mejor los tiene un poquito en la segunda parte de la lista. Porque alguna declaración hemos escuchado por parte del nuevo alcalde que hablaba un poco de unos barrios y otros, como si hubiera barrios de primera y de segunda.
Bueno, pues el ayuntamiento debe situar y convocar a la Junta de Andalucía, convocar a la empresa y hacer que se resuelva. Para eso están los ayuntamientos también. Sí, claro, pero cuando de alguna manera la empresa se lava las manos diciendo y alegando repercute el tema de las conexiones, los pinchazos ilegales, repercute en esos apagones y CAIR ahí poco puede o nada puede hacer, o se lava un poquito las manos, y eso tiene que ser ya una materia de investigación por parte de la policía, por parte de que apriete también el ayuntamiento. Claro, es que ahí el ciudadano es el... Bueno, ¿y a quién acudo? O sea, yo voy a esta puerta y me dice no, que vaya a la de al lado, la de al lado me dice que vuelva a la puerta principal. Porque además no es cierto, es decir, ese sentido de criminalizar estos barrios como si todos fueran plantaciones de marihuana, es decir, yo vivo en un barrio trabajador, Pío XII, he sufrido cortes eléctricos y en mi barrio no hay plantaciones de marihuana, de forma significativa. Nos conocemos, es un barrio donde nos conocemos todos. Pero es que además sabemos más o menos, están identificados en qué zonas hay ese tipo de plantaciones. No es en la mayor parte de estos barrios, es decir, es un sentido de como que si la gente trabajadora de esta ciudad, todas vivieran en determinadas zonas que tenemos muy identificadas, prácticamente en un desierto donde hay todo es droga y delincuencia. No, mira, allí viven decenas de miles de personas. Entonces, no se puede achacar a que haya plantaciones en tal manzana a que todo un barrio se encuentre sin suministro eléctrico. Resuélvase, pero criminalizar a la gente que vive en esos barrios, eso no lo vamos a permitir. Carlos, le hago una pregunta muy directa. ¿Sevilla aprueba o suspende en materia sociolaboral? En lo que tiene que ver con lo que se puede hacer en Sevilla, suspende. Me explico. La reforma laboral está viniendo muy bien a todo el país, también a Sevilla. Se ha multiplicado por 400 el porcentaje de contratos indefinidos. Es decir, si antes se firmaba un contrato indefinido por cada 9, hoy la mayor parte de los contratos que se hacen son indefinidos. Claro que eso beneficia a Sevilla. ¿Cuál es nuestro problema? Pues que nosotros necesitamos que cuando haya inversiones industriales en este país vengan al sur, para no tener que ser solo una provincia que dependa del turismo cada vez más y por tanto en verano suba el desempleo. Necesitamos que en Sevilla los responsables políticos, da igual del color que sean, se pongan con atención y con altura de miras para invertir aquí en lo que hace falta. ¿Podríamos ser la provincia de las energías renovables del futuro? Desde hace tiempo lo venimos diciendo, porque el cambio climático es una oportunidad en ese sentido para la transformación en que trabajamos, que producimos, y nadie está mirando en esa dirección. Por tanto, suspendemos en cuanto a las políticas que se están planteando, pero evidentemente nos beneficiamos de aquellas cuestiones que sí están funcionando, pero funcionan mejor en el norte que aquí, porque allí tienen una estructura productiva e inversiones industriales. De alguna manera también el turismo ha venido a solucionar un problema que es la fuga de grandes empresas, de grandes industrias, que eso es un reclamo que siempre hacemos, ¿no? Que vengan grandes industrias y que apuesten por Sevilla, siempre lo estamos reclamando, pero centrándonos en el turismo, habría que darle una vuelta de tuerca al turismo de esta ciudad, de Sevilla, teniendo en cuenta que se está convirtiendo pues obviamente en un reclamo bastante importante para el resto de ciudadanos que vienen a Sevilla a disfrutar. No sé si habría que darle alguna vuelta, por ejemplo la tasa turística. Sevilla hoy es una ciudad y una provincia turística en mucho mayor medida que lo era hace 15 años, donde otros sectores eran más importantes. O sea, el porcentaje de multiplicación de número de visitantes, de cómo la ciudad ha cambiado en 15 años, yo creo que aún no somos capaces de mirarlo con perspectiva. Sí. Pero los datos están ahí. Cada trimestre se presentan 3, 4 nuevos hoteles de proyectos importantes. Y hay mucha gente trabajando el turismo, no siempre en condiciones aceptables. La tasa turística nosotros la defendemos como una necesidad, que además funciona en la mayor parte de los destinos top europeos, es decir, que no restaría visitantes a Sevilla. ¿Y para qué serviría? Pues mira, es algo que un sevillano o una sevillana entiende muy fácil. Cuando uno va al casco histórico, donde cada vez residen más turistas y menos sevillanos, uno lo ve más limpio, uno ve que hay más seguridad, que hay más servicios públicos, y cuando volvemos a nuestros barrios, vemos nuestros barrios más sucios, con menos seguridad, con menos servicios públicos. Es decir, que de nuestros presupuestos, de nuestra fiscalidad, de nuestros impuestos, se está pagando un sobrecoste para tener un casco histórico bonito y aceptable para el turista. Pues nosotros decimos, igual que se hace en París, en Roma o en otros destinos turísticos... Bueno, en Cataluña también existe. En Cataluña también, está todo inventado, si es que funciona.
que cada turista pague una tasa, pongámonos de acuerdo en la cantidad, cuánto por cada noche, lo va a pagar gustoso porque quiere venir a Sevilla y le da igual pagar 1 euro o 2 euros más cada noche. Y eso se puede invertir en mejorar la promoción turística, pero también en pagar la limpieza del casco histórico y que no se vaya a detraer más presupuesto de los barrios. Porque el ayuntamiento ahora mismo paga con presupuesto que debiera ir para los barrios algo que es directamente beneficio del sector turístico. Sí, conformar una mesa de trabajo y a partir de ahí estudiar las posibilidades que habría, ¿no? Y Sobre además todo porque creo que Sevilla lo está demandando. Y además hay mucho consenso. Ahora y perdona que te interrumpa, sí. El tema de los apartamentos turísticos también es una situación que preocupa mucho, ¿no? Que poco a poco se vaya perdiendo la esencia del centro de Sevilla. Claro, es que es una ciudad que está cambiando muchísimo, entonces hay que regular, hay que compensar, porque esto tiene también efectos negativos, y esto lo hemos visto en otras ciudades, que genera mosqueo y cabreo justificado. Entonces tenemos que hacer política del turismo, no solo promoción, que hay que hacerla. Entonces yo creo que el alcalde pues, está bien que vaya a Pekín y venda la ciudad como un reclamo turístico, pero cuando viene tiene que hacer política del turismo, y eso significa hablar de tasa turística, hablar de alojamientos irregulares, de apartamentos turísticos y equilibrar un poquito la manera de ver la ciudad. Por cierto, la relación con el alcalde, no sé si ha habido ya, supongo que sí, ¿no? ¿Algún encuentro, alguna reunión, cómo está haciendo? Yo estoy esperando que todavía llame para convocarnos. Yo sé que él lleva ya como 50 o 60 colectivos, reuniones, entidades con las que se ha reunido. Nosotros tenemos 40.000 afiliados en esta ciudad y estamos esperando que nos llame. Nosotros somos pacientes para que se nos escuche, pero luego sabemos que las cosas que reclamamos, si hay que sacar a la gente a la calle y reclamarlas en la plaza, nos gusta primero verlas en una mesa, pero bueno, el que la lleva la entiende, él sabrá. Bueno, yo pensé que ya había habido una reunión, ¿no? Yo creo que es una cuestión de cortesía y de respeto institucional, es decir, el presidente de la Junta de Andalucía lo primero que hizo fue reunirse con las organizaciones sindicales y empresariales. Juan Ignacio Zoido, digo por no hablar de colores políticos, lo primero que hizo fue reunirse con los secretarios generales de los sindicatos y los empresarios y articular un plan socioeconómico para la ciudad. Yo no sé si esto es modelo Tomare o es otra manera de entender la política, pero las comisiones obreras todavía no han llamado para reunirse. Y bueno, supongo que lo esperará, ¿no? O desde comisiones obreras van a seguir igual, no va Nosotros tenemos nuestras propuestas, si nos dejan entrar adentro para reunirnos, encantados, y si no, nosotros sabemos llevar a gente a la puerta, él verá. Siguiendo con más cuestiones, para ir finalizando, el SAS y la falta de personal, no sé cómo lo están viendo también desde comisiones y si se está haciendo todo lo posible, porque después estamos viendo que hay fugas de personas y de jóvenes muy cualificados que van a Inglaterra, como uno de los grandes reclamos para enfermeros, para médicos, Malta, en fin, otra serie de salidas que tienen que encontrar porque no hay trabajo aquí y después vemos que hay una falta importante de personal en nuestros centros sanitarios. Es así, o sea, mañana van a venir autobuses y autobuses y autobuses de la Sierra Sur de Sevilla para defender la atención primaria en su comarca, igual que ahora se está moviendo en La Vega. Es decir, lo que no puede ser es que en verano se le ofrezca a personal que es necesario para seguir atendiendo los centros de salud contratos de un mes. O sea, ¿qué se pretende? ¿Que la gente deje de trabajar y esté pendiente que tú le ofrezcas un mes? No, la gente se va a Inglaterra, se va a otras comunidades autónomas o se va a la privada, que a lo mejor es lo que se persigue, reforzar la privada y restar del derecho a la salud a buena parte de la población sevillana y andaluza. Dicho es, nosotros hemos firmado un acuerdo con el Gobierno de Andalucía que tiene un pacto de defensa de la atención primaria. Sí. Lo que pasa es que parece que firmarlo luego, para que lo cumplan, hay que volver a sacar a la gente a la calle. Aquí han salido decenas de miles de personas. Y si tienen que volver a salir, vamos a volver a salir. Pero que no se le escape al gobierno autonómico que el derecho a la salud pública es fundamental y que eso se va a defender en la calle como no se cumplan los papeles. Y también otra de las cuestiones, y le digo para ir muy rápido porque estamos finalizando, el tema del campo, que lo han pasado muy mal este verano y que lo están pasando francamente mal. No sé si desde comisiones también se ha palpado el ambiente y han pulsado cómo está el agricultor y cuál es la situación ahora mismo. Mucha preocupación. En Sevilla hay 150.000 cartillas agrarias, es decir, que es que hay buena parte de la provincia sigue dependiendo del sector agrario para todo el año. Nosotros creemos que hay que defender al sector del campo por la vía de
jugar con el número de peonadas, pero no ese discurso de peonada cero, no estamos de acuerdo, porque creemos que hay que dignificar el empleo en el campo. Y las prestaciones y los subsidios del campo deben venir derivadas del derecho al trabajo. Y eso sí, lo que necesitamos es responsables políticos que inviertan en la adaptación al cambio climático, que sí o sí va a venir al campo. Eso tiene que ser la primera línea de las prioridades de cualquier gobierno autonómico. Lo hemos trasladado al presidente de la Diputación y lo vamos a trasladar a todos los alcaldes de este medio rural, que es tan importante para Sevilla. Y en cuanto al sindicato también, un año importante también, una temporada que afronta importante, temporada de elecciones, ¿no? Sí, estamos en periodo de concentración electoral, estamos teniendo mucha actividad, estamos renovando y vamos a renovar. El ser la primera organización sindical de Sevilla, de Andalucía y de España, eso lo que habla es de un sindicato que es útil, que es lo primero que tenemos que ser, útil a la gente que tiene problemas en el trabajo y que sabe adaptarse a los tiempos de hoy. El mundo del trabajo está cambiando y hay mil y una maneras de ser trabajador o trabajadora, y Comisiones Obreras es la primera referencia para la gente trabajadora, y eso nos llama habla bien de lo que hacemos y nos motiva para seguir haciéndolo mejor cada día. Pues Carlos, muchísimas gracias por hacer un repaso global. Yo creo que era necesario también plantearles pues, a los ciudadanos de Sevilla cómo está la situación de su ciudad, pulsar el ambiente. Yo creo que hay que hacerlo de vez en cuando, sobre todo porque es importante que sepan en qué situación es en la que estamos. Así que yo te agradezco, muchísimas gracias que estés aquí, y en lo sucesivo iremos también llamando a comisiones. Gracias a vosotros. Un placer, amigo. Bueno, pues nos vamos a despedir, nos marchamos ya, terminamos el programa y mañana pues vendremos con muchas más cuestiones aquí en Sevilla TV a partir de las 6 de la tarde. Hasta mañana.